Good evening to all the participants of this meeting, the ones who are in, Nelson in this case, only one participant. But anyway, I am going to do a session involving the future participants, I mean the people who is going to listen to this presentation, to this explanation, and that will follow some different instructions, okay? So here I have the interface of our course, and I want to show you something very, very important, and is where you can find um, the invitations, right? The links for join these meetings, the links that are already established for the sessions, and it is this, okay? In here you got the invitación, primera sesión explicativa, te la copian desde acá, yes? This last part, okay, just the link, you paste it on, on your Chrome searcher, and you're going to find this meeting, okay? Las grabaciones, o sea, esta sesión, por ejemplo, que ya inició siendo grabada, van a estar en esta carpeta. Como no tenemos ninguna grabación, porque esta es nuestra primera sesión, pues entonces no hay nada. Listo, chicos, pero acá estará entonces esto. Grabación, primera sesión explicativa, y ya va a aparecer. ¿Ok? So, I will stop projecting this, and I will start projecting to our component. I'm very, very glad and very, very happy, excuse me, what I did, to see faces, to connect again, to start again on the presentation of these different sessions, different online lessons that we will have during this course, English Task Work Level 4, okay? You are level 4. So I will share very, very quickly. This is a document. I will, yes, I will, this is level, level 4, and I will send it to our WhatsApp group. I will send the document related to Guía de Aprendizaje. Remember that, as you already know, because our previous courses have gained the experience, excuse me, is that every course, each course has a guide, learning guide, that will give us different ideas, topics, proposals on the different sessions on how to embrace those and on how to face the different deliveries, right? The handouts, okay, las diferentes entregas. Entonces, la guía de aprendizaje para ustedes ya está enviada. Déjenme ver si en el grupo, en nuestro grupo de WhatsApp, ustedes ahí van a tener más tiempo que ahora, que en este momento, y van a revisar esta guía, cuál es la competencia, cuáles son las temáticas, cómo está organizada el curso, de acuerdo a las semanas, cuáles son las evidencias, ¿cierto? Entonces acá dice evidencia 1. La primera evidencia, revisémosla rápidamente. En el caso de la evidencia 1, acá está 0,1, nosotros debemos realizar una línea del tiempo en situaciones pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que nosotros en este curso vamos a revisar lo que es las formas gramaticales, expresiones, verbos, obviamente, pronunciación con relación al pasado, pasado simple o pasado continuo, dependiendo de las diferentes sesiones, donde, pues, si Dios lo permite y si yo llego hasta ustedes, vamos a adquirir un conocimiento, ojalá nuevo, ojalá que sea revelador, motivador y muy, muy útil para ustedes durante este proceso que están haciendo. Esto que ustedes están haciendo hoy, estar conectados a esta hora de la noche, con el ánimo de escuchar una presentación, una sesión en línea básica, que los cursos
hasta el nivel 5 pues son los cursos básicos, pero muy sustanciosos, sí, em, pues nos van a ayudar, ¿cierto? En ese proceso que estamos empezando. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer o bueno, tener que entregar es esta línea del tiempo. Recuerden que una línea del tiempo, pues, tiene como unos orígenes, ¿cierto? Se va moviendo. Cronológicamente, gradualmente, durante unos eventos. Estos eventos van a ser netamente de ustedes, netamente personales. Acá da la pauta de qué es lo que voy a hacer, nos dan unas opciones también de qué herramientas usar, Canva, Visme, Mouse, bueno, y otros. Y nos dice cuál es la estructura, o sea, cómo debemos hacer esto, que es individual, que el formato debe ser un organizador gráfico, entonces tenemos que averiguar qué es eso, ¿cierto? Que hemos escogido una herramienta digital, que enuncié algunas de las que se proponen en esta misma guía. También que esta línea del tiempo de tener los datos de ustedes, un breve mensaje inicial, algunos acontecimientos, ¿cierto? Un vocabulario pues que haya sido trabajado durante las sesiones, fotografías o imágenes relacionadas. Debe contar 10 eventos. Acá nos dice todo. La guía de aprendizaje de cada curso es la carta de navegación de los cursos y es súper importante que ustedes los tengan a la mano para que cuando se sienten a hacer su actividad de entrega, su actividad final, su actividad de inicial, sepan entonces qué hacer. Ah, pues imagínense que no tengo a la instructora aquí al lado mío, entonces no sé qué hacer. No, simplemente abren la guía, buscan la sesión en la que vayamos y se orientan a través de ella. Obviamente yo voy a estar para ustedes para darles orientación, pero pues nosotros nos vemos eventualmente. Bueno, algunas herramientas que se proponen con los links y nos dice cuáles son los lineamientos para hacer la entrega final. Entonces dice que debe ser el producto. En este caso dice que es una línea del tiempo en un organizador gráfico, que debe estar en un formato PDF, un máximo de 5 hojas, o sea, realmente no vamos a hacer algo tan largo porque yo voy a tener que revisar alrededor de 240 entregas, bueno, o puede ser menos, y que se debe hacer en el botón dispuesto en el área correspondiente de entregas que se llama línea del tiempo, situaciones pasadas. Entonces, en este componente o después de este componente, ustedes van a poder entregar eso. Y asimismo está la evidencia 2 y la evidencia 3 y la evidencia 4. ¿Listo, chicos? Para que ustedes la revisen, se comprometan a hacer esto de manera individual y autónoma. Ya somos adultos, ya tenemos unas metas bien claras, bien fijas, y yo creo que si están aquí es porque ustedes lo tienen y mucho más, ¿ok? Bueno, esta fue la introducción, una introducción corta a la sesión. Yo les puse musiquita de fondo, no sé si se la escuchan o no, pero siento que ya a esta hora uno se siente un poquito cansado, pero la musiquita ayuda. Entonces cuéntenme si la escuchan. Nelson, Snyder, Milena, ¿escuchan mi musiquita? Yo casi no la escuché, teacher, qué pena. Ah, ok, es jazz, es instrumental. Okay. Ok, good. Nelson, ¿no? Vamos a ponerle un tricito alta y luego si necesitamos la bajo, mientras voy a buscar el documento que corresponde al componente de la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y mientras tanto, mientras ustedes se relajan un poco con este jazz instrumental, eh, perdón, esto no es, ya lo había mostrado. Aquí está, aquí está. Me confirma, por favor, eh, si se está transmitiendo la pantalla. En este momento es un cuadro amarillo grande con la chica y ya el nombre del componente. ¿Sí? ¿Me confirman o no? Dígame sí, manito arriba. Ok, eso. No, teacher. No se está viendo. Ahora, Sí, yo sí. Yo sí la veo. y algo que les voy a recomendar es que cuando ustedes escuchen que la profe está hablando como mucho
O sea, que está explicando y que yo le digo, como por ejemplo en esta frase, y ustedes no la estén viendo, entonces me interrumpen y me dicen, no estás mostrando el contenido, porque me pasa, o sea, realmente me pasa con frecuencia. Y es que a veces siento como que sí estoy proyectando y no sé, se omite, se me olvida. Bueno, entonces eso les recomiendo por una parte. Bueno, mientras empezamos la sesión, voy a hacer una pequeña presentación de mi persona. Mi nombre completo es Marly Alexandra Trujillo Rodríguez. Yo soy instructora del SENA por alrededor de un año, ya un poquito más de un año. Muy contenta de trabajar pues con esta institución tan bonita, muy orgullosa de cada logro, de cada faceta, de cada momento. Y por el momento estoy trabajando tanto en el área virtual complementaria como complementaria presencial. Eh, Llevo ya el año completo con esto, con algunos chicos ya he tenido sesiones anteriores, con otros no. Me agrada mucho pues conocer a las personas. Realmente siento como el compromiso de que todos se sientan muy bien, de que estén como muy a gusto. También me dicen si de pronto tengo la voz muy arrulladora, les está dando sueño, les está dando pereza, porque también puede pasar. ¿Listo? Yo estoy hablando un poquito ronca porque he tenido la voz bien esforzada durante el fin de semana de ayer. Y también porque ya tengo a mi bebé dormida, por eso quizá también no me conecté en punto, pero pues intento tener solamente el enfoque para ustedes y en lo posible pues hacer lo mejor que yo pueda. ¿Listo? Durante las sesiones. Entonces, un poco mi trayectoria profesional. Yo soy licenciada en lenguas modernas de la Universidad del Quindío. Estoy en Armenia, una hermosa ciudad, una gran experiencia. Eh, Tengo un posgrado en didáctica del inglés. Soy magíster en didáctica del inglés. Mucho este ritmo, me apasiona aprender, y espero pues que tengamos un buen curso. Además de esto, pues he hecho, este año hice un diplomado en docencia universitaria, me gusta la parte de enseñanza ya a personas adultas, me encanta enseñar a las personas que quieren aprender y realmente encuentro mucha gratificación en lo que hago cuando encuentro eso, como personas que se esmeran, se esfuerzan, también, pues tienen un respeto máximo con esto. Bueno, por ahora me gustaría de pronto escucharlos a ustedes rápidamente, solamente expectativas, expectations y su nombre así rápidamente, qué esperan del curso, muy cortico, para que no se nos alarguen los sueños tan rápido y de pronto pues podamos terminar el componente hoy. Si no se puede terminar el componente hoy, les propongo, chicos, que hagamos una sesión adicional el día, puede ser viernes en la tarde o viernes en la noche. ¿Listo? ¿Alguien quiere intervenir, saludarnos o solamente saludarnos y ya? Ustedes siéntense supremamente tranquilos con la sesión, ¿listo? No conmigo, con la sesión. ¿Qué es, Snyder? ¿Quieres participar? Ok, teacher, una pregunta. Pues a mí sí me gustaría que hiciera, digamos, una sesión el viernes, pero no sé si por la tarde, pues de pronto podría ser por ahí a las 7, no sé si se podría. Podría ser de 7 a 8, de 7 a 8, 8 y media, sí. Lo que pasa es que yo tengo otra sesión mañana con el nivel 5 y yo sí sé que los niveles 5 las sesiones son mucho más largas, entonces con ellos sí o sí tendría el viernes. Bien, me parece bien de 7 a 8 y media o de 7 a 8, 8 y 10. Podemos tomar una hora y 10 y con ellos de 8 y media a 9 y media, por ejemplo. Sí, sí, me parecería buena idea. Ok, Nelson. Buenas noches. Hola, Milena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Profe, una pregunta, ¿será que tú podrías pasar los links por WhatsApp? Es que por el SENA a veces no me deja ingresar. O sea, que te comparta otra vez el link por WhatsApp. No, los siguientes de las siguientes clases. Ah, ok, sí, en ambos, sí, yo tanto lo dejaré en la plataforma como por el grupo que ya tenemos establecido. Lo que pasa es que este grupo, pues hoy, digamos, es la primera vez que lo usamos, entonces no sabía cuántos había, cuántos estábamos, y la idea, pues, es que, eh, pues, usemos la plataforma, ¿no? Pero sí, claro que sí, voy a tener muy en cuenta esta recomendación tuya, ¿listo? Ok, bueno, sin más preámbulo, entonces demos inicio a este componente, Down Memory Lane, por los caminos o por el camino de los recuerdos. En términos generales, aquí hay un texto donde nos va a hacer un review muy rápido, tanto de las temáticas gramaticales como de algunos tiempos verbales o de unas formas gramaticales que vamos a revisar el día de hoy. ¿Listo? En ese orden de ideas, este es el contenido, es una introducción corta. Vamos a hacer un repaso de lo que es el pasado simple. Recuerden que este curso 4 se enfoca principalmente en pasado simple, past simple, y incluye dos temáticas bien importantes, como lo son los WH questions aplicados en el pasado, ¿cierto? Los WH questions son palabras que se pueden utilizar en todo momento, en cualquier tiempo gramatical, si estamos pensando en gramaticalmente, ¿no? Sin embargo, ellos se pueden implementar en cualquier situación comunicativa en el lenguaje, ¿vale? Y finalmente, let's talk about history. Hablemos de historia, que muy probablemente este tercer componente no alcancemos a verlo. Les cuento rápido, él es corto y es un componente que recapitula algunos descubrimientos, fechas importantes, puntos importantes en el tiempo, ¿listo? Podríamos incluso hacer una revisión y ver si ustedes desde casa lo pueden revisar de manera autónoma. También es una opción, ¿listo? Porque créanme que este último componente es bien sencillo, es más que todo de lectura. Bueno, y de algo de escucha. Bueno, vamos a empezar entonces. Let's start with the introduction. Let's see the content. In this introduction, we're going to play, or you're going to watch this video down memory lane in order to contextualize and set the topics and the ideas that this part wants to embrace. Okay? Down Memory Lane, por el camino de los recuerdos. Introducción. Hello, my name is Michelle and I want to welcome you to the second component of this course, English Does Work Level 4. Here, we will fully dive into the past simple tense, how to identify regular and irregular verbs, how to spell them, how to pronounce them, and obviously, how to use them. We will also learn sentence structures other than those with the verb to be as the main verb, because there is a difference. We will focus on WH questions because we are going to learn other interrogative pronouns or question words besides the basic ones. And we are going to finish with vocabulary that will be helpful to talk about historical events. So, thank you for watching this introductory video, and I hope you find this component about past simple tense very interesting. Okay. Okay, so this is the introduction in English. It was done in English. So if you want to read and listen at the same time again this introduction, you can download this, el anexo, ¿cierto? El guión de este video
y lo pueden leer nuevamente si quieren hacer como un trabajo práctico, más que una tarea, es como algo a nivel personal. ¿Listo, chicos? Recuerden que pues no vamos a tomar cada parte de lo que es la guía, porque la idea pues no es que yo venga aquí a leerle la guía para que ustedes la vean y la hagan, sino al contrario, es mostrarle que ustedes tienen este mismo componente, estos mismos material también en disposición para que o vuelvan a él o lo revisen o lo que les digo yo, por ejemplo, hacer ejercicio del video con el guión, para que ustedes poco a poco se vayan adaptando a lo que es la lengua inglesa, los sonidos, ¿cierto? La pronunciación de ciertas palabras. Y es bien interesante esto que se propone en los componentes. No quiere decir que yo comparto todo, de hecho no, y hay muchas partes que yo las critico. Sin embargo, sí veo que pues, el SENA tiene o ha propuesto de pronto cosas pues, que anteriormente no. Bueno, so the first topic for this session is past simple. Past simple is the tense used to describe an action that happened before the present tense and that is no longer happening. Okay? Algo que ocurrió en el pasado y que ya no ocurre más, ¿cierto? Generalmente son acciones, eventos y están enmarcados dentro de un lapso de tiempo, un momento en la historia, ¿verdad? O en la vida de alguien. Oh my God, what is this? Excuse me. Okay, this. In the simple past tense, there is only one form of conjugation of each verb in the past tense for all grammatical persons, with the exception of verb to be, which has two forms, was one word, okay? With most verbs, the past tense is formed adding ed. Okay. Aquí ya empezamos como a adentrarnos un poco en lo que es las formas con el ed, o la forma pasada agregando ed. Yo no voy a decir que, porque acá dice, la mayoría de los verbos se forman en el pasado agregando ed. No, solamente los regulares. Los irregulares tienen unas formas distintas, ya que pues no son iguales, ¿cierto? O cambian o varían mucho, mutan mucho, dependiendo, eh, dependiendo la palabra, ¿cierto? A veces mantiene su raíz, a veces cambia mucho, a veces se parece mucho en el español, a veces es igual en presente, en pasado y en participio pasado, pero todo esto, todo eso, chicos, y sin temor a estresarlos, es parte de lo que pues un idioma, ¿cierto? Es un sistema lingüístico y obviamente tiene unas complejidades y a través de la experiencia, la cercanía y el contacto que cada uno a nivel personal y conscientemente se dé con la lengua, pues así mismo vamos a avanzar en nuestro aprendizaje, que es el objetivo de cada uno, yo lo sé. Bueno, these verbs are called regular verbs. The ones that do not fall into this group with the ending ed are called irregular verbs and must be learned by heart, okay? Yo quiero que si ustedes hoy tienen un cuadernito, un blog de notas, no sé, captura de pantalla con lo que acabo de hacer, es que es bien importante saber que los verbos regulares en el pasado, yo solamente agrego la ed o la d en algunos casos para convertirlos en pasado. Pero los que se llaman irregulares, miren, estos acá, irregular verbs must be learned by heart, ¿ok? Se tienen que aprender de corazón. Mire, yo lo puedo traducir así de corazón. En inglés se dice de corazón. Nosotros acá en español decimos de memoria, ¿cierto? Entonces, profe, ¿cómo hago yo para saber si es regular o irregular? Profe, ¿cómo hago yo para saber cómo es la forma pasada del verbo irregular? Comprar, bought. Ah, ok, ¿por qué cambia tanto, profe? No sé, es mi única respuesta. ¿Qué estrategia puedo hacer para aprendérmela? Cada uno puede buscar una estrategia o se pueden empezar a clasificar. Por ejemplo, yo mentalmente hago como una clasificación
porque hay dentro de los grupos los irregulares, hay unos subconjuntos que comparten como unas cualidades. Aquí vamos a ver algunos, no todos, y obviamente pues no todos están 100%, digámoslo así, como que concuerdan, ¿no? Es más como personal, diría yo que es una estrategia personal, una forma como yo categoricé estos verbos irregulares mentalmente y pues que me ayudaron y me ayudan y me ayudarán porque no he aprendido todos los verbos irregulares que existen, obviamente no, pero obviamente estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Listo, mis niños hermosos? Entonces yo voy a seguir con la temática para que no nos coja la noche. Dice, regular verbs as a subtopic. So, vamos a saltarnos después de esto. Acá dice lo mismo, que se le agrega la ed al verbo, etcétera, etcétera. Vamos a saltarnos un poco algunas de las reglas ortográficas con la forma pasada de los verbos regulares ed. Y entonces acá está tanto la descripción en inglés como en español. Yo no les voy a leer en español, solamente en inglés. Ustedes pueden aprovechar estas pausas que yo hago, por ejemplo, mientras dejo en pantalla pues las sesiones que estamos revisando y lo van haciendo, lo van leyendo. Yo lo puedo leer en inglés y ustedes lo pueden ir comparando también. Esta es una estrategia de lectura, es una lectura en voz baja, porque obviamente ustedes o yo no los escucho a ustedes, pero ustedes lo pueden hacer en voz alta, ¿no? Se lo pueden escuchar en voz o a alto volumen o a poco volumen con auriculares, no sé, pero también lo pueden hacer en forma de shadowing. Shadow, la palabra shadow es sombra, y entonces ustedes pueden ir haciendo eso como si fuesen una sombra sobre la lectura que yo voy a hacer, ¿listo? Entonces, dice, to begin with, we must know that in English, the words ending with ed can have other uses than being verbs in the past, in the simple past tense. They can also be used as past participles in the perfect tenses or as adjectives to qualify or describe something. ¿Ok? No solamente los verbos irregulares, perdón, regulares, comparten la forma de, sino que también los participios pasados, ¿cierto? En los tiempos perfectos, pasado perfecto o presente perfecto, y también algunos adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Son palabras que le dan una cualidad, ¿cierto? Que le dan una cualidad a algo, que describen algo. ¿Listo? Y aquí, inmediatamente, la guía nos ha regalado una tabla comparativa y me parece espectacular. Pero ellos también hicieron algo bien interesante y es que están jugando con la parte de las pronunciaciones. Yo voy a leer estas palabras, yo voy a leer estos verbos y ustedes me van a decir, aquí sí me tienen que participar para que no se me duerman. Ustedes me van a decir si todas las últimas partes de la palabra, o sea, la forma ed, sonaron igual en todas las palabras, o si ustedes notaron que en algunas sonaban de una manera y que en otras sonaban de otra. Estoy hablando de pronunciación final de cada una de estas palabras, o sea, vamos a revisar tanto el contenido de verbos en pasado, pasados participios y adjetivos, que es lo que nos está hablando acá, esta primera regla de escritura, y yo les estoy también adicionando algo que es la parte de pronunciación, porque ellos jugaron con esto y es bien interesante, ¿listo? Bueno, so the first chart, this yellow one, is past tense verbs, ¿ok? Aquí sí son verbos, todos son verbos. El primer verbo es counted, counted. 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 Okay, a mí casi no me gusta ponerles esto, la verdad, porque me parece que suena muy robótico, muy simple, muy como sin sentido de alguna manera. Bueno, looked, looked, listened, listened. Primera pregunta, ¿las últimas partes de las palabras sonaron igual? ¿Sí o no? El de look casi no. No, el de look casi no. Ok, very good. Ok, counted, looked, listened. ¿Iguales? ¿Diferentes?
¿No? Ok. Past participles o pasados participios pasados, perdón. Needed, needed. Past, past. Cold, cold. ¿Alguien conoce uno de estos verbos que está acá en nuestro relojito rojo o de la casillita roja? En participio pasado, ¿cómo lo podríamos interpretar? O el pasado, no pasa nada. Excuse me, I move. Excuse me. Ok, good. Aquí. Siéntanse muy tranquilos. Si se equivocan, no pasa nada. ¿Ok? Diga, no, profe, me parece que tal, esta palabra, por ejemplo, la palabra past, quiere decir tal cosa. O yo la entiendo, o yo me la aprendí, o en el colegio algún día la vi y era tal cosa. O no, nunca las he visto. Pueden hablar, listo, chicos. Yo no quiero estar acá hablando sola porque ya estoy afónica de tanto hablar. Ok, bueno, mientras ustedes se van poniendo un poco más a tono, entonces vamos a continuar con los adjectives, ok, que son las palabras que describen, describing words of an object, person, etc. Okay, a noun. Concentrated, concentrated is the pronunciation. Astonished, astonished. Alarmed, alarmed. ¿Qué encontraron? ¿Cómo los interpretan? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la palabra concentrated? ¿Se me parece en español? ¿No me parece? For example, concentrado. Mire, eso es concentrado. ¿Cómo estaba mi papá en su primera clase de inglés? Concentrado. He was concentrated. ¿Ok? Alarm, astonished, asombrado, perpetuado, pues en shock casi, ¿cierto? Astonished, but in a positive maybe, or in a negative, not sure, ¿ok? Bueno, lo que hicieron ellos, chicos, es que ellos dieron paso a una de las, o bueno, a una de las temáticas más importantes, o de las temáticas que deben ser explicadas en el pasado, o en una guía, o en una unidad didáctica que se intente explicar pasado en inglés. Y tiene que ver con la parte de las pronunciaciones. Si ustedes notaron, todas las primeras palabras en horizontal, imagínense en la línea horizontal, se pronunciaron con la terminación id. Counted, needed, concentrated, ¿ok? Or concentrated. La segunda línea, todas se pronunciaron con el final T, la T, como si en vez de poner esta ED pusiésemos una T imaginaria y así lo pronunciáramos. Looked, passed, astonished. ¿Ok? Y la tercera, listened, como si fuese una D. ¿Sí? Estas tres que están acá en la última línea horizontal tienen o comparten un sonido de D, como si esa E obviamente no se pronunciara y por el contrario se aumentara un poco, ¿cierto? Se exagerara un poco, y yo lo hago de manera exagerada pues para que ustedes lo cojan y a la final pues ya se vuelva parte de ustedes. ¿Qué tal que no lo hiciera así? Pues sería mucho más difícil para ustedes identificar y diferenciar. Listened, called, alarmed. ¿Ok? ¿Por qué, chicos, hago esta pausa? Y yo sé que más adelantico está la explicación y bueno, quizá lo haga un poco más extensa o quizá pasemos más rápido. Es porque hay una común denominador y es que las personas que están aprendiendo inglés creen o consideran o tienen ese concepto errado que las palabras con ed se pronuncian todas it. Entonces me dicen look at, o me dicen listen it, o me dicen call it, o call it, o me dicen pass it, o me dicen alarm it, y no, está mal, porque dependiendo de si son voice or voiceless, si tienen sonido o no, si son palabras que vibran o no vibran, asimismo ellas se van a pronunciar y esto yo se lo puedo regalar a ustedes
con un videíto adicional por el grupo para que ustedes de manera personal e individual pues vayan adelantando ese conocimiento y vayan refinando estas cosas, pues estas cositas que son pequeñas pero que al mismo tiempo son grandes dentro de una presentación. Imagínense ustedes una presentación de, no sé, de negocios, de un producto, de algo que tenga que ver con inglés en sus vidas. Por eso yo les hacía la pregunta al inicio y nadie respondió, y es cuál es la motivación o cuál es la expectativa que tienen para el curso, porque puede que hayan personas que necesiten el inglés para, no sé, mejorar en su salario, mejorar en su puesto de trabajo, bueno, etcétera. Pero no vamos a ahondar en esto, ¿cierto? Bueno, entonces acá hay algunos ejemplos. Quiero que alguien me ayude, quien quiere de pronto participar en la lectura de estos ejemplos que tienen que ver con esta explicación. Cuando estamos hablando de un verbo, cuando estamos hablando de un participio, miren acá tenemos un presente perfecto. Obviamente el verbo pasa en presente en participio. Y en este último ejemplo, pues está una palabra, alarmed, ¿cierto? Describiendo a una persona, ¿cierto? Bueno, ¿alguien quiere leer los ejemplos? Ok, Nelson, por favor. El primero, Yes, please. I count the coins in the piggy bank. Okay, very good. I counted the coins in the piggy bank. Very good. ¿Sí se sabían cómo se dice alcancía? Mire, aquí está, para que la anoten en un cuadernito, en algo. Les pregunto algo a ustedes. Do you have a piggy bank? ¿Tienen ustedes una alcancía? Do you have a piggy bank? Like for saving your coins, because you don't like coins. Okay, Nelson, please. Yes, I. Yes, I do. Yes, I do. Yes. Okay, very beautiful. Very nice. Saving is very important. Okay, so a piggy bank is a good strategy for saving coins at home. Okay, very good. So who wants to read the second? In here, it is bigger, right? Alguien que lea la segunda para que no se duerman, porque pronto me duermen y me asusto. Yo. Okay, please. We had never needed help with her homework. Okay, very excellent. We have never needed help with our homework. Very, very excellent. En este caso, la palabra needed, bueno, lo que pasa es que acá está la palabra never, digámoslo así, incluida, que está haciendo las veces de negación, ¿cierto? De esta oración, que describe un presente perfecto, o sea, algo que empezó, pero que no ha terminado. Nosotros no hemos, o nunca, ¿cierto? Nunca hemos necesitado ayuda con nuestra tarea. ¿Cuándo empezó? Pues cuando empezaron a estudiar, ¿cierto? ¿Y ha terminado? No, porque aquí no dice que ellos ya se hayan graduado, no. Ellos están en su proceso también, así como ustedes. We haven't never needed. Y este needed es necesitado. Ido es la forma participio. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar. ¿De qué están hablando con un participio? Un pasado participio es la forma ido que nosotros tenemos en español. Comprado, comido, dormido, llorado, ¿cierto? Cosas que ocurren y que nosotros realmente utilizamos con cotidianidad estas estructuras gramaticales y obviamente en inglés también, ¿cierto? I counted the coins, esto es pasado, yo conté las monedas de la marranita, ¿cierto? De la alcancía. Esto es una acción que empezó en el pasado y terminó, ¿cierto? Y vamos con la última parte que es un ejemplo de palabras con ed, terminando con ed, pero describiendo, o sea, que son adjetivos que califican una acción, una persona, una cosa, una situación. Please, ladies. Milena, please. I want to listen to you.
She was alarmed and astonished. Okay, good. She was alarmed and astonished. Okay, very good. Thank you. Thank you for your participation. Okay, I will move to the general rule. ¿Cuál es la regla general para agregar ed? Dice que la regla general es poner la terminación ed a la palabra. Y acá nos dan unos ejemplos. Eso es general. ¿Listo? Pero hay unas reglas adicionales. Esta es la más común, ¿cierto? Visit, visited, walk, walked, return, return. Y aquí vuelve y juega. Id, t, d. ¿Ok? Estas tres sonidos que nos los han puesto repetitivamente durante la guía. Pero yo sé que ahora vamos a tener un espacio para ahondar en él. Bueno, y están estas otras reglas. Déjenme ver si... Ay, aquí se me estaba escapando ahora esta última. Words ending in L. Bueno, yo voy a hacer una pequeña captura de pantalla y se las voy a enviar al grupo para que ustedes tengan en la mano las reglas así bien, para que se acuerden, ¿listo? O al menos para que la repasen, o para los que no se conectaron hoy, pues digan, ay, estaban ahí hablando de algo, ¿listo? Y de pronto se interesen un poco más. Bueno, muy bien. Just add the at the end. Aquí entonces dice que todas las palabras que terminan con consonante más e, lo único que tú debes hacer es agregar la de. Palabras que terminan, ok. For example, love, y in consonant, so loved. Okay. Change, changed. Exercise, exercised. Okay. Entonces, profe, ¿le tengo que agregar otra E a love, de? No. Solamente agregas de, porque ya tiene una E precedida de una consonante. ¿Listo, mis chicos? Y van a ya ustedes formar rápidamente lo que es el pasado simple de estos verbos, que son verbos comunes y corrientes, ¿verdad? Consonant, vowel, consonant. Esta quiero que la recuerden bien, ¿listo, chicos? Y también ella, así como dice que esta regla existe, consonante, vocal, consonante, también hay unas excepciones para esta misma regla, pero por ahora vamos solamente a ver la consonante, vocal, consonante, que sería esta. Entonces, dice, dice que, aquí están, perfecto. If it ends with consonant, vowel, consonant, and the last syllable is stressed, we double the final consonant. Dice que si termina con consonante, vocal, consonante, y la última sílaba se acentúa, el stress, esta palabra stress, es el equivalente a nosotros de la tilde, ¿cierto? Nosotros le ponemos esa rayita encima a la palabra como una forma de decirle al lector y bueno, obviamente y el escritor le dice al lector que esa palabra pues tiene una acentuación, un stress, ¿cierto? En inglés no existen tildes, pero hay palabras que tienen una fuerza, digamos, una acentuación mayor, puede ser al inicio de la palabra o puede ser al final. Ustedes imagínense como si fuese no sé, un carrusel, no, una montaña rusa. Puede que se dé al inicio o puede que sea al final, ¿ok? Y en el caso de que esta sílaba sí esté acentuada al final, entonces se duplica, o sea, además de que sea consonante, vocal, consonante, si está acentuada al final, entonces se duplica la consonante final y le agrego la ed. Generalmente, no siempre, chicos, pero generalmente esto pasa con palabras que tienen solo una sílaba. Por ejemplo, en inglés las palabras se dividen por los sonidos. En español las palabras se dividen por las sílabas. ¿Qué quiere decir esto? Que palabras, bueno, que nosotros podemos cortar las palabras así como si estuviéramos escribiendo una línea y escribiéramos cora y me faltó son. Entonces yo le pongo una rayita y abajo escribo son, ¿cierto? Y dice, vale, está bien hecho.
porque estaríamos haciendo la división de sílabas y esa es la regla que permite el español. En inglés las sílabas son sonidos y la palabra corazón, heart, aunque tiene alrededor de 5 letras, solamente tiene una sílaba, un solo sonido, ¿cierto? Y entonces yo no puedo dividirlo, no puedo fragmentarlo, así él sea larguito, ¿cierto? Se debe tener como esa conciencia de que las sílabas son sonoras, ¿vale? No se forman pues con consonante vocal como se hace en español generalmente, ¿no? Bueno, pero esto tiene que ver. Hay algunas que son muy cortas, que tienen solo una sílaba, y entonces por eso la última se dobla. En el caso de la palabra stop, entonces dice que es consonante, vocal, consonante, pero que la fuerza está al final de la palabra. Stop. Si pueden ustedes apreciar, stop. Es como si fuese subiendo una pequeña montañita rusa, ¿cierto? Y miremos la palabra admit. Admit. La acentuación está, pues, la parte más larga, digámoslo así, está al final de la palabra. Entonces, y además cumple con la regla consonante, vocal, consonante. ¿Listo? Sin embargo, está la otra parte y es que cumpla con la regla consonante, vocal, consonante, pero que la última sílaba no sea acentuada, o sea que la fuerza y la acentuación esté en la primera sílaba, como en el caso de estas 3 palabras que nos quieren mostrar esa otra parte donde no se cumple esta regla y se tiene que también tener en cuenta y respetar, ¿cierto? En este caso la palabra happened es como si ella iniciara grande, alta, y fuese haciendo un descenso, como si fuera en un rodadero, no sé cómo le llaman ustedes dependiendo de la ciudad y el tiempo, ¿no? Yo digo rodaderos con esos cuestiones de los parques que cae, ¿cierto? Happened, empieza desde arriba y va bajando, ¿cierto? Entonces, el pasado del verbo, pues no me deja doblarlo y simplemente agrego ed. Además, ¿qué pasa con esta palabra? Que ella tiene ya 2 sílabas, o sea, ya no es tan cortica como esta. Pero no quiere decir que esto solamente, o sea, que por lo que sea silábica, monosilábica, perdón, siempre se aplique, ¿no? Bueno, sigo. Visit, igual, visit, es como si empezaras alto, visit, y descendieras, ¿ok? Remembered, ¿ok? Va haciendo como un descenso también. Y aunque cumple, miren que por ejemplo la palabra remember ya se compone por 3 sonidos, o sea, 3 sílabas. Bueno, en este orden de ideas, pues terminaríamos con la segunda regla de cuándo o cómo poner la ed en palabras que contienen consonante vocal, consonante a su final y que tienen stress, o sea, sonido, mayor fuerza en la última sílaba. Pregunta para ustedes, ¿cómo van? Bien, bien, ahí le estamos poniendo cuidado. Ok, good. So, bueno, voy a seguir entonces con words ending in Y. Palabras que terminan en Y. Entonces dice que if the verb ends in consonant plus Y, the Y is removed and we add IED. Se quita la Y cuando termina el verbo en Y precedido de consonante. Si se precede de vocal, no aplica. ¿Listo? Y se agrega la IED, IED in English, ¿ok? Copy, copied. Study, studied. Multiply, multiplied, ¿ok? Y entonces dice que aquellas palabras que terminan en Y precedida de una vocal, como en el caso de la palabra pray, el verbo pray, que es orar, ¿ok? Entonces solamente se agrega ed y no se remueve nada, ¿listo? Porque pues imagínense si le agregáramos una I latina aquí, quedaría como 1, 2, 3 vocales seguidas y eso no se miraría como raro, feo, ¿no? Obey, obeyed, enjoy, enjoyed. Obedecer,
disfrutar, obedeció, disfrutó, ¿cierto? Now let's move to words ending in Y or X. Para que las palabras que terminan en W o X, recuerden que la W en inglés es bien particular porque ya tiene un sonido de vocal, o en X, que igualmente es una consonante muy particular, pues entonces simplemente se agrega ed, ¿listo? Es como si fuese una vocal acá mismo y se agrega solamente ed. Allowed, allowed, to, should, glow, glowed, fix, fixed, mixed, mixed, relax, relaxed, ¿ok? Y finalmente, y aquí hay una diferenciación y miren, ustedes pueden notar, acá está quién es, Queen, who is that character? ¿La reconocen? Who is that character? And what about the flag? Ok, dice que en el inglés británico, this is a British flag, right? Es una bandera británica. En inglés británico, generalmente los verbos que terminan en L, mire, words ending with L, se dobla la L, o sea, se pone 2 veces y se agrega la ed. ¿Por qué? No sé, es una regla de ese inglés. Es un inglés mucho más conservador, un poco más antiguo de alguna manera, obviamente, porque pues de allá es que viene el nuevo inglés o el inglés americano, que es este que conocemos también, ¿vale? Ok. En el caso de la palabra travel, en traveled o control, controlled, ¿ok? Pero resulta que ustedes puede que en un texto diferente, no sé, en un curso que se están haciendo, encontraron la palabra travel y la vieron como rara, les pareció como cortica, dudaron si era con doble L o con una sola L. Entonces les cuento que está bien, o sea, en cualquiera de las dos formas está bien, solamente debemos tener en cuenta pues el contexto en que estemos trabajando, ¿no? Si ustedes están en un contexto, por ejemplo, con una edición bueno, un curso con edición de inglés británico, pues lo van a encontrar de esta manera. Y ustedes saben que eso pasa por los tipos de ingleses que existen, pero ambos están bien, ¿listo? Es para que no les juegue mal su mente, porque a mí me jugó mal por mucho tiempo y me hubiera gustado que alguien así como yo les explicara esto pues sin como retenerlo, obviamente. Bueno. Aquí vienen las partes de la pronunciación y me gusta que ya haya hecho alusión para que no nos quedemos como todo el tiempo en esto. Y yo les voy a regalar algo que quiero que ustedes atesoren, o si ustedes no lo atesoran, pues al menos sepan y el día que lo necesiten, lo busquen en internet o en alguna parte. Y es una imagen chiquitica, pequeñititita, que, bueno, esa es una imagen y al mismo tiempo es un video que les va a enviar, pero entonces igual, esto se lo envío a, al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan ahí digamos, como el recurso y en casa, cuando estén descansando, cuando no tengan nada que hacer, cuando quieran, no sé, de pronto ver algo que, no sé, para aprendizaje del día de hoy, mi propuesta es aprender algo, entonces se pueden devolver a esta imagen y la revisan. Yo ni sé cómo se llama, pero quiero que ustedes la tengan en sus archivitos importantes. Bueno, eso que les acabo de enviar es la explicación de esto mismo que vamos a hacer ahorita. Entonces dice que en algunas, bueno, que algunos verbos se pronuncian id, otros tienen una terminación de T, como si esto al final se convirtiera en una T, y otros tienen la terminación como una D. Yo no voy a usar esto, yo les voy a proyectar ay caramba, que estoy compartiendo. Ay, yo no sé. Yo les voy a compartir que ya les envié al WhatsApp, ¿listo? Voy a cerrar aquí, voy a compartirles el WhatsApp de ustedes con esa imagencita que es muy sencillita, pero eso que les va a ayudar. Bueno, entonces resulta que en inglés existen unas palabras, perdón, existen unos sonidos, miren, estos son sonidos,
son consonantes, ¿cierto? O en este caso son dictongos, o sea, son uniones de palabras que tienen un sonido especial, uniones de letras, perdón, que tienen un sonido especial y ellas se denominan voiceless. ¿Qué quiere decir voiceless? Que no vibran, o sea, que mi garganta al momento de pronunciar ese sonido, no es una palabra, eso es un sonido, simplemente no vibra. Mientras que hay letras y sonidos que sí generan una vibración en mi garganta, o sea, mis cuerdas vocales se activan, entonces ellas se denominan voiced, ¿ok? Estas voiceless y voice tenemos que conocerlas, entonces, ¿qué quiere decir estas letricas que están a este lado y esta palabra que está enseguida? Que aquellas palabras que terminen en P, como la P es muda, o sea, no tiene vibración, entonces la última parte de la palabra en pasado o en participio pasado se pronunciará con el sonido de la T. Voy a pedirles algo, yo no me quiero mostrar porque ya soy feíta, mechudita, pero les voy a pedir que cada uno en su casa se pongan la mano en el cuello, en la garganta, y todos vamos a pronunciar la P, pero no con la E, solamente la P, así. Hay un movimiento, pero no hay una vibración. Entonces voy a mostrarles una que sí vibre para que hagan ustedes ya la diferenciación. Vamos a pronunciar todos la R, pero no R, así. O sea, es solita la R, no es con ninguna vocal. Ahí hay un sonido de vibración. Yo lo exagero para que ustedes lo escuchen hasta donde están en sus casas, pero quiero con esto mostrarles que sí existen estas formas donde no se activan cuerdas vocales o sí se activan. Y entonces por eso ellas se denominan voiceless o voice, y dependiendo de esta terminación, si termina con K y después la D, pues se pronuncia con T. Helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. ¿Ok? Entonces vamos a tener en cuenta estas. Creo que por aquí se omite una o dos, no estoy muy segura, pero estas son la mayoría, ¿listo? Ahorita entonces estas que sí vibran, o sea, que sí tienen sonido en nuestra garganta y que efectivamente no se van a pronunciar ya con T, sino como si se convirtiera en una D solamente, o se mantuviera, digamos, como que si mantuviera la D. Cold. La L vibra, la L solita, ¿no? O la N. O la R. O la V, por ejemplo. O la M. ¿Ok? O la B. Ok. Entonces ellas ya se pronuncian con una D al final. Cold, cleaned, offered. No, nunca me vayan a decir called o cold. Called, no, cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, mazed, rubbed, claimed. ¿Ok? Y finalmente, ya como expliqué estas que son las más grandes, me voy a devolver a este que es el más chiquito. Y quiere expresar que aquellas palabras que terminan en T, inmediatamente la pronunciación será it, wanted o wanted. O las que terminan con D y se les agrega la ED, pues entonces ellas también se van a pronunciar it, needed, needed. Miren que, bueno, aquí este ejemplo es corto, ¿no? Porque acá hay muchísimos verbos que terminan en T o en D. Pero quiero mostrar, o sea, quiero con esto hacer énfasis en que la mayoría de las personas que estamos aprendiendo este idioma creemos que o tenemos el concepto, la idea que todas las palabras se pronuncian así y no. ¿Listo? Y finalmente yo voy a mirar el cuadrito abajo que dice que aquellas palabras que terminen en vocal o en sonido de vocal, recuerden que la W o la Y, por ejemplo, son consonantes que tienen sonido de vocal, es como si fuesen, como si tuvieran doble función, ¿cierto?
entonces la pronunciación también será con D, o sea que ellas se unen acá, a este grupo último, ¿cierto? Unos ejemplos, entonces, por ejemplo, acá está la palabra play, ¿cierto? El sonido es de vocal, played, freed, tried, followed, continued, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, este pequeño cuadrito que se ve como bien sencillito, pues tiene una información que es bastante importante y que yo sé que va a ser muy útil para el proceso que ustedes están empezando. Nelson, ¿de pronto tienes algo que decir? No, no, señora. ¿No? Ok, bien. Entonces, como este cuadrito no nos iba a servir para mucho, pero sí nos puede servir para harto ahorita, quiero invitarlos a que pronunciemos estas palabras ustedes y yo. ¿No se animan? Vale, no pasa nada. Continuemos entonces con la sesión. Vamos entonces a adelantar un poquito, no vamos a tomar todo. Bueno, aquí hay un videíto que pues nos va a ayudar a aumentar un poco esto que les acabo espérame, yo copio acá. Esto que les acabo de explicar, también se los puedo compartir acá en el grupo para que ustedes lo tengan a la mano, para que ustedes lo puedan también revisar a manera personal, a manera de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, sigo entonces. Dice, no quiero proyectarlo, solamente creería yo que podríamos avanzar un poco. Miren, acá tenemos otros ejemplos. Shifted, expanded, por ejemplo, terminan en T o en D, entonces sonido id. Jumped, kicked, sniffed, coughed, splashed, catched, guessed, panicked, relaxed. ¿Ok? Y ahí tenemos la sonido con D, troubled, warned, remembered, dragged, shaved, chased, amazed, climbed, seemed. ¿Ok? En ese orden de ideas, pues estas son las formas más comunes, o bueno, las formas comunes de la pronunciación de estas palabras, ¿cierto? Por aquí hay algo más, hay otros ejemplos, pero no nos vamos a enfocar tanto en esto. Vamos a saltar un poquito a lo que son los irregular verbs, que sería como la otra parte de lo que son, digamos, los verbos, específicamente hablando en el tiempo pasado. No hemos visto estructuras, no hemos visto tiempos gramaticales todavía, solamente verbos, ¿verdad? O bueno, solamente verbos regulares. Entonces dice que some verbs are irregular and their past forms do not end in ed. Su forma no termina en ed, ¿cierto? In contrast, they can change drastically or on the contrary, not change at all. Lo que les decía, pueden cambiar drásticamente o al contrario, pueden mantenerse en igual. Leaving the same word as a verb in the present and in the past. Okay, in these cases, it is recommended to learn them by heart. Okay, igual les recomiendan aprendérselo de corazón, since there is no logical pattern that can be used or followed with them. Okay, como dice que no existe un patrón lógico para memorizarlo, sino que se deben aprender de corazón, ¿cierto? Bueno, entonces a continuación nos van a dar una pequeña lista de verbos. Yo voy a regalarles esta pequeña lista de verbos en una capturita y lo mismo ya está precisamente en su grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Por qué se lo regalo? Porque estos son un grupo de verbos que son bien conocidos, que son bien usados y que obviamente pues nosotros necesitamos tener como mínimo, venga, no me cogió acá la captura, una base de verbos tanto regulares pues como irregulares. Y la idea pues es aprovechar la sesión de hoy y de pronto
proponernos que estos verbos sean ya de un uso, de un conocimiento más personal, ¿cierto? En cada caso. Yo solamente voy a mostrarles cómo de pronto algunos verbos cambian bastante, como otros se mantienen o se mantienen muy similares. Entonces, por ejemplo, el verbo begin, began, la terminación en, ¿cierto? Bring, brought, la terminación OUHT. Buy, bought, ¿ok? OUHT. Por eso yo les digo que yo dentro de mi estrategia de aprendizaje hice como unos pequeños subconjuntos. Entonces los que terminaban en OUGHT es una mentalmente, o sea, eso es para mí, ¿no? Pero si yo se los comparto porque si de pronto se les funciona, está bien. Come, came, cost, cost. Y la forma, obviamente, del participio, cost, y del presente, ¿no? O sea que estos son los que se mantienen iguales. Entonces, en mi cabeza también hay un grupo, como por ejemplo cost, cat, put, que ellos se mantienen iguales. Y acá está cat and cat, ¿cierto? Do and did. Él se mantiene un poco, pero cambia también. Dream, él puede ser tanto regular como irregular. Les cuento, chicos, hay algunos verbos en inglés que pueden ser tanto regulares o irregulares. No son muchos, pero tampoco son tan extraños, ¿no? Y también ustedes tienen que saberlo porque puede que en unos textos lo encuentren así, dreamed con ed y en otros dreamt, ¿ok? Con t al final. Entonces, el cerebro no le está jugando sucio, sino que hay dos formas y de pronto se la encuentren con frecuencia. Bueno. ¿Cómo saber cuáles son regulares y irregulares? Googlen, busquen en Google. Lista de verbos regulares y irregulares en inglés y ahí les va a salir una lista. No sé qué tan larga, la verdad, pero sí sé que es muy fácil también encontrar listas así. ¿Ok? Conducir, drive and drove. Ok, los que se proponen con O. Eat and ate, este sí cambia bastante. Fall and fell, hay unos que utilizan la terminación ELE, perdón, EWL. Feel and felt, creo que por aquí había uno con E, no, todavía no. Feel and felt, fight and fought, OUGHT, find and found, fly and flew, forgive, forgave, por ahí había uno con A arriba, come and came, ¿cierto? Come and came, entonces yo la conecto un poquito con este forgive and forgave, get and got, give and gave, miren acá también está gave and gave, ¿cierto? Go and went, este verbo definitivamente cambia mucho, cambia drásticamente, ¿cierto? Grow and grew, miren por acá está fly and flew, entonces hay unos que comparten la EW, ¿listo? Have and had, el verbo tener, este es el verbo haber o tener, es bien, bien particular. Él también hace las veces de auxiliar en algunos tiempos verbales, ¿cierto? El verbo hit and hit, mire, él pertenece a los que no cambian, a los que se mantienen. Hold and held, keep and kept. PT, por ahí uno que se parece un poquito. Met, ¿cierto? Por ahí. Ok, felt, ¿cierto? Y know and knew, live and laugh, lose and lost, make and made, meet and met, pay and paid, put and put, the same. Quit and quit, read and read. Por ejemplo, el verbo leer en presente se lee con I. O sea, este dictongo, bueno, esta forma se lee con I. Read, y eso es presente. Mientras que si yo estoy refiriéndome a una situación de pasado, yo la leo con read. ¿Ok? Con la E. I read an article about, let's say, artificial intelligence, for example. I read, yo leí un artículo, I read, ¿ok? Y todo dependerá de la pronunciación y obviamente el contexto. Si está escrito, pues no va a haber una pronunciación, pero pues hay un contexto alrededor de él, ¿cierto? Entonces sabremos en qué tiempo estamos refiriéndonos. Run and ran, say and set, así como cuando le da sed, de hecho tengo un poco de sed, ahora voy a tomar algo de agua. See and saw, sell and sold, send and sent, sin and san, sit, sat, sleep, slept. Por acá había unos que se parecían arriba, etcétera, etcétera. ¿Listo, mis chicos? Entonces, miren, mira, acá está. Aquí hay un descargable de...
No, pero no me parece como muy ladrilludo, no. No se los voy a regalar. De algunos verbos, 52 de los verbos irregulares más comunes. De todas maneras les voy a enviar el link para que ustedes, el que quiera, pues lo descargue. O sea, no se los voy a descargar, sino que les envío el link. Pues son 52 verbos importantes. ¿Listo? Bueno, sigo por acá. Sigo. Igualmente ustedes saben que este material de estudio, ustedes lo tienen disponible 24/7, es completamente gratis y lo pueden volver a revisar en el momento que lo necesiten. Bueno, ahorita vamos a revisar en esta tercera parte de este segundo tema, algunas estructuras negativas, perdón, afirmativas, affirmative, negative and interrogative structures, que pues, se manejan principalmente con el verbo to be o el pasado simple de los verbos. Vamos a ver qué nos muestran acá. Es muy sencillo. Nosotros no le vamos a dar como tanto ahí, digámoslo así, como palo a esto, porque yo sé que ya conocemos, o sea, en el momento que estamos ya del curso, conocemos como mínimo que una estructura afirmativa sigue el patrón de sujeto, ¿cierto? Subject, plus verb, plus a complement, ¿ok? Que es afirmativa porque pues no está negando nada, ¿cierto? Porque no encuentro ningún auxiliar por acá, porque el mismo verbo es el que está determinando el tiempo gramatical, en este caso pasado simple, ¿cierto? Algunos ejemplos: I live in Spain, they bought a house a year ago. Estos son dos ejemplos sencillitos, pero que nos van a servir para esta primera parte, que son las afirmaciones. Nos vamos a mover a las negaciones. Y resulta que, y aquí sí quiero que tomen nota, captura, no sé lo que tengan ustedes en la mano, pero es bastante importante esto que yo voy a decir. Cuando nosotros estamos tanto en una negación como en una pregunta en inglés, siempre vamos a necesitar de un auxiliar. Hay verbos como el verbo to be, que él es tanto verbo como auxiliar, y él, por ejemplo, está en esta unidad de estudio que es el pasado simple, porque el verbo to be tiene unas formas específicas en pasado, y estas formas, además de ser verbo en pasado, o sea, además de demostrar que una acción ocurrió en pasado con el ser o el estar, o sea, fui o estuve, él nos sirve como auxiliar de este mismo tiempo gramatical. Entonces, como ustedes son muy juiciosos, deben saber que los auxiliares tienen unas funciones muy específicas. En este caso, la palabra did es el auxiliar, pero es el auxiliar de todos los otros verbos que no son el verbo to be. ¿Me hago entender? O sea, ¿qué quiere decir? Que el verbo to be es un verbo muy especial y él es autosuficiente. Que los otros verbos, como la lista de los 52 verbos y los otros que vimos ahí, ellos no son autosuficientes, sino que ellos necesitan un auxiliar, que en este caso es el señor did. Se los presento, chicos. El did es el auxiliar del pasado simple de la lengua inglesa. ¿Listo? ¿Qué es el pasado simple? Vamos a entenderlo muy sencillamente. Es el pasado, es una acción que ocurrió en el pasado, ¿cierto? Y así yo voy a referenciar el verbo y me voy a ayudar con un auxiliar. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea de un auxiliar? Yo quiero tener muy claro esto antes de moverme a los ejemplos. La tarea de un auxiliar es ayudarme a llevar la negación pegadita, o sea, incluso ella aparece un parásito, mire, se pega, se conecta aquí al did, es una tarea que él tiene. ¿Cuál es una segunda tarea? Él me ayuda a hacer preguntas, o sea, a hacer interrogaciones en las diferentes oraciones, ¿cierto? Los auxiliares. En el caso del did, pues si yo voy a preguntar en pasado, pues él me va a ayudar a mí a hacer la pregunta. ¿Es listo, mi chicos? Entonces, en pasado, el did, que es el verbo auxiliar para todos los verbos que no son el verbo to be, tiene las tareas de ayudarme a negar y tiene las tareas de ayudarme a preguntar. ¿Listo? Para negar y para preguntar, pues ellos tienen una posición, una ubicación específica dentro de lo que es una oración. Y en este caso, vamos a leer la segunda para no repetir la primera.
ni la última, dice, you didn't draw that. Tú no dibujaste eso. Miren, para que el no exista, porque el no en inglés no puede ir solito como el no de nosotros en español. Nosotros decimos, yo no quiero sopa. Y ese no es solito, no tenemos auxiliares. En español no tenemos auxiliares. En inglés sí. Entonces, para yo decir que no, para yo demostrar mi negatividad o mi negación con respecto a algo, yo sí necesito un auxiliar, ¿listo? Y en este caso, en el caso del pasado simple, pues es el did. You didn't draw that. Tú no dibujaste esto. Bueno, ¿cuál es la tercera tarea de los auxiliares? Mis chicos, si una oración como estas que están acá presentes, puede ser contracción, puede que no se contraiga, esta es negativa o interrogativa, que quiere decir que van a necesitar el auxiliar, y en este caso el auxiliar did, porque estamos hablando en pasado, los verbos que están enseguida no se conjugan porque el auxiliar está haciéndome esa tarea también. O sea que ellos tienen 3 tareas. Niegan, preguntan y también conjugan. O bueno, o también te dicen, no te preocupes, yo estoy aquí. Ese verbo ya se conjuga solito. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Si yo pongo el auxiliar did, o puede ser en una oración negativa, o puede ser en una pregunta, yo no me voy a estresar por conjugar el verbo, porque este mismo auxiliar, él me va a ayudar a hacer esa conjugación. ¿Listo? Entonces, espero que esto también les quede para sus vidas. Y mis niños lindos, hermosos, yo sé que esto no se los tengo que decir, pero esto aplica para pasado, para presente, para futuro. ¿Listo? El auxiliar del presente es el do o el das. Y es exactamente lo mismo. Él nos ayuda a llevar la negación, a hacer las preguntas y a conjugar los verbos. Ellos conjugan los verbos en todos los tiempos gramaticales. Ya no me tengo que preocupar por terceras personas ni nada. Y en futuro lo mismo. El futuro, el auxiliar del futuro, pues es el will, el futuro simple, ¿no? Y el will me hace las mismas veces que está haciendo el did en este caso. Él me ayuda a negar, él me ayuda a preguntar y él me ayuda a referir, o sea, a mostrar que esa acción ocurrirá en el futuro, ¿cierto? O que yo me estoy refiriendo a una acción futura. ¿Listo? Entonces quiero que esto les quede también para sus vidas, que es que la dinámica, que las dinámicas con los auxiliares que tiene la lengua inglesa, que no tiene la lengua española, pues se puede aplicar en cualquiera de los tiempos gramaticales, presente, pasado y futuro. ¿Listo? Presente, pasado y futuro. No los participios, no, porque ellos ya tienen otras formas, no los continuos, no, porque ellos ya tienen otras formas también. ¿Listo? Pero en estos 3 que son como los más, digamos que son como los pilares o las bases de la lengua, sí. Bueno, entonces espero que con esto, con esta pequeña ¿cómo es que? Publicidad, ustedes se acuesten hoy con algo nuevo y diferente para ustedes mismos. Bueno, entonces voy a seguir con unos ejemplos con pregunta y la pregunta son muy fáciles y muy bonitas y me encanta que acá está con colorcitos y se refiere más a las posiciones, ¿cierto? Dice que para yo hacer una pregunta, la estructura que sigue es auxiliar más sujeto más verbo más complemento más aquí no tenemos, pero nos faltó el question mark, ¿cierto? El signo de pregunta que es el que cierra. Entonces yo les voy a leer esta a forma de ejemplo de esto que les estoy mostrando. Did he play football yesterday? ¿Qué contiene una pregunta? Pues el auxiliar de primero, ¿cierto? El sujeto, el verbo que tampoco se conjuga, porque como acá está el auxiliar del pasado, él me está diciendo que esta acción fue en pasado, un complemento, una información adicional y finalmente un signo de pregunta que además de escribirse, pues se tiene que hacer en entonación, ¿verdad? Para que efectivamente sea pregunta. Que si se abre la pregunta en inglés, no, el signo de pregunta no se pone abriendo en inglés. Bueno, solamente se cierra. ¿Por qué? No sé, pero así es. Bueno, bueno, me voy a mover un poquito a lo que son los yes, no questions.
Yo sé que ustedes ya han visto la forma yes and no, ¿cierto? Que yes más el sujeto más did, por ejemplo. Nos dan los ejemplos fakes, no me gusta. ¿Qué es un yes no question? Un yes no question son preguntas donde yo como respuesta puedo obtener un sí o un no y es completamente válido y se puede comprender totalmente el contexto comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que solamente yo deba responder yes o no. Obviamente no, porque yo puedo fundamentar, argumentar, decir, ¿cierto? Explicar además, dar una razón, etcétera. Y esto, pues, el yes y el no definitivamente se queda corto. Pero para que ustedes sepan, los questions o el tipo de pregunta que es el yes no question, es aquellas preguntas que se hacen y que como respuesta inicial, pueda proponerla así, pues yo propondría un yes or not, ¿ok? Y obviamente la forma corta o abreviada del pasado simple, que sería I did, en este caso. Did I live in Spain? ¿Viví yo en España? Yes, I did. Sí, sí lo hice, o simplemente sí, o sí viví, ¿cierto? Esta forma corta reafirma esta pregunta o reafirma los componentes de esta pregunta sin tener que decirlo de la manera completa o larga, ¿cierto? O yo puedo decir, no, I didn't, ¿ok? No, yo no lo hice, o simplemente no, ¿ok? Did they buy a house a year ago? ¿Compraron ellos una casa hace un año? Yes, they did. Sí, lo hicieron. O sí, ellos compraron la casa. Yo aquí con esta forma cortitita puedo comprender de que efectivamente esta acción, que sería comprar una casa, pues efectivamente se hizo o no se hizo. ¿Listo? Or no, they didn't. ¿Ok? Existen las preguntas abiertas o preguntas argumentadas que obviamente pues ustedes van a revisar, vamos a encontrar durante el desarrollo de la guía. Bueno, mis chicos, yo les voy a proponer hacer una actividad práctica corta para que ustedes no se cansen, no se aburran, no se me vayan a dormir o desconectar todos. Y con esto dejaríamos hasta aquí la sesión de hoy y la completaríamos la última parte el día viernes de 7 a 8:30 o a 8:10 o a 8:20, ¿listo? Para yo tener un pequeño como break y después sí hacer, si es necesario, la sesión de los chicos del curso 5, también una explicación adicional, que creo que sí, porque los componentes de ellos son bien, bien larguitos. Bueno, entonces, por favor, mis chicos, me confirman que están viendo la actividad didáctica, dice actividad didáctica, falso y verdadero, por favor. Y hay una imagen. Y no están dormidos ustedes. No, no sé. Okay, good. Excellent. Okay, so I will move to this didactical activity. Okay, good. I will start. So, vamos a observar, creo que sí. Vamos a observar esta imagen, y dependiendo de la imagen vamos a escoger si está correcto o incorrecto esta frase que nos proponen acá, esta oración, perdón, que nos proponen acá como ejemplo 1. Dice, my parents ate it at a restaurant last night. La imagen que me dice y el verbo que me dice también. El verbo comer es un verbo regular o irregular. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Está correcto o está incorrecta esta oración? Yo voy a ir por un poquito de agua y ustedes van a decidir y escogen. ¿Listo? Ok, right or wrong? Bueno, yo les voy a ayudar. Wrong. Porque el verbo comer es un verbo irregular y él se escribe A-T. O sea, se quita esta E y esta D. My parents ate
at a restaurant last night. Sería la pronunciación. ¿Listo? Bueno, vamos con la segunda, a ver cómo nos va para que no les dé sueño, no se cansen y no me vayan a dejar solita hablando. ¿Listo? We went to the Eiffel Tower on our vacation in Paris. Right or wrong. La forma del el verbo es este, el verbo went. El verbo went, ese es el pasado del verbo ir, ir. No sé qué conozcan el verbo ir. Yes. Yes. Yes, it is correct. Yes, it is correct. Went, go, went. Que él cambia drásticamente. Él también es un verbo irregular, ¿cierto? They didn't play soccer last weekend. Right or wrong? ¿Cómo? Incorrecto. Incorrecto. Wrong. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? La imagen no aparece jugando. ¿Cómo? La imagen muestra otra cosa. Ah, bueno, no, pero la imagen no la vamos a ver. Vamos a ver la estructura de esta oración. They didn't play soccer last weekend. Creo que incluso no se mueve la imagen, ¿cierto? Bueno, dice, ellos no jugaron fútbol el fin de semana pasado. Ah, resulta que aquí está el auxiliar, ¿cierto? Pero aquí pasó algo también. ¿Es necesario conjugar el verbo, sí o no? No. Acuérdense que cuando esté el auxiliar, sea en pregunta o sea en una oración negativa, el verbo en pasado ya no se tendría que conjugar. El auxiliar hace dos tareas en esta oración. Él lleva o acarrea la negación y también él conjuga el verbo y entonces él dice, tú no te preocupes, no te voy a dejar que tú lleves el ed o la conjugación que sea, sino que yo lo conjugo en la misma oración, ¿listo? Recuerden eso, que no se les olvide, bueno. Espero lo pongo más pequeño. Ok, continuar. Number 4 say, Vanessa doesn't went to school yesterday. Vanessa doesn't went. Esta palabra, ¿les suena parecida? ¿La han visto antes? Doesn't. El do, el das son auxiliares del presente simple, no del pasado, sino del presente, ¿cierto? Entonces esta oración pues estaría incorrecta. Además de que no necesitaría ni siquiera conjugar el verbo y el auxiliar sería el did. Vanessa didn't go, no necesitaría conjugar, go to school yesterday, ¿ok? Entonces la respuesta es incorrecta o wrong. Wrong, correct. Okay, and the last, number 5, we have 5 examples, is this. Do you go to the supermarket with your brothers? Esa es una pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué analizamos? ¿Cómo se estructura? Si la posición está bien, si el verbo se conjuga, si hay un complemento que me contextualiza. Entonces ustedes deciden, did you go to the supermarket with your brothers? Right or wrong? ¿Encuentran algo incorrecto? 9. Yes, it is totally right. It has not any mistake. It is not mistaken, okay? Very good. Excellent. We got 100%. I know I support on some of the examples, but anyway, I am very sure that we can practice or through practice continue learning this or learning on this subject, okay?
Bueno, ¿cómo se sienten para de pronto mirar algo de este WH? ¿O lo dejamos sí o sí para el viernes? Para el Hola. viernes. Para el viernes, sí, yo sé que ya están cansaditos. Yo también estoy ya un poquito cansadita. Bueno, entonces chicos, siendo las 10:10 de la noche, vamos a dar por cerrada la sesión. Espero que nos podamos ver nuevamente el día viernes a las 7 de la noche, un poco más temprano. Yo tengo una bebé, yo sé que algunos de ustedes ya saben, sin embargo, pues intentaré tener el tiempo y la disposición para ustedes. Si en ese caso contrario no se puede, pues también intentaré pues hacer lo mejor que pueda, pero pues lo digo de antemano para que ustedes conozcan la situación. Bueno, de todas maneras les agradezco. Sí, don Nelson, ¿vas a participar? Señora. ¿Ibas a agregar algo? No, señora, siga. Okay, thank you. Thank you so much for being here, for your time,